y en especial para las seguidoras. Acá estoy frente al clan Fraser. Los edificios tienen 2 lobos derribados, demolidos. Amigos, estoy en el avistamiento del monstruo del lago Ness. Amigos, me escapé de la ciudad. Estoy haciendo la ruta de Outlander y también pasé por el lago Ness. ¿Habré visto al monstruo? Avanti Inverness. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Primer parada en el tour a el lago Ness e Inverness. Aquí tenemos las vacas peludas de las tierras altas escocesas. Y estoy por pisar el campo de batalla de Culloden. Todos aquellos seguidores de la serie Outlander seguro recordarán este episodio porque es importantísimo en la historia de Escocia. Aquí se terminó la rebelión jacobita. Hoy parece un campo de golf, pero esto era un bañado en su momento. El memorial que recuerda a los caídos en la batalla. Estas piedras representan a cada uno de los clanes escoceses que pelearon en la batalla de Culloden. Y en especial para las seguidoras de la serie Outlander, acá estoy frente a la piedra que conmemora al clan Fraser. La línea que forman las banderas rojas a lo largo del campo era la posición que tenían, valga la redundancia, los casacas rojas. Y llegué a Inverness, la capital de las tierras altas, el castillo en reparación. Inverness significa desembocadura del lago Ness. Inver, desembocadura, Ness, lago Ness. Paseando ahora por Inverness. Esa Inverness que todos vieron en la serie Outlander no existe. Ya es una ciudad moderna, pequeñita, 50.000, 60.000 personas, pero todavía conserva algunas estructuras medievales. La ciudad es tranquila, obviamente muy chica, pero bueno, la historia lo dice todo. Y para las seguidoras de Jamie Fraser, les digo que la tumba de él no está en Culloden. Lo que está es ese monolito que recuerda al clan Fraser. Y ahora estoy caminando por la calle principal de Inverness. En muchos lugares de las tierras altas, los edificios tienen 2 lobos a los costados de las puertas para homenajear a estos animales que hace siglos habitan estas tierras. Por eso los lobos son símbolo de las tierras altas escocesas. Y eso me acordara a Jon Snow, que también tenía en su estandarte un lobo. Y continuamos viaje rumbo al lago Ness. Esta excursión con guía en español en bus de 40 personas, desde que sale y regresa al centro de Edimburgo, pasa por el campo de batalla de Culloden, un rato en Inverness y en el lago Ness que verán a continuación. Demora aproximadamente en total unas 13 a 14 horas. 4 horas y media de viaje para ir y otras tantas para volver. Llegando al castillo de Urquhart. Está todo en ruinas, pero le han dado color. De aquí sale un barco que recorre el lago Ness y de esa forma intentar cobrar el 1.000.000 de libras, que también creo que es una leyenda a esta altura del partido, que pagaría el gobierno escocés a quien vea al monstruo del lago Ness, a Nessie. Mira, ahí tienen los puestos de baño. Estos son visitados frente. Nuestro guía y chofer Sancho. El boleto para el barco, doy por supuesto que es una catapulta original del siglo XIII, XIV, XV. Por el precio que cobran la entrada, alguien dijo, son las piedras más caras de Escocia. Este es el castillo de Urquhart sobre el lago Ness. El castillo es del siglo XIII,
pero está en ruinas porque después de la derrota de los jacobitas, los escoceses, a manos de los casacas rojas, fue prácticamente derribado, demolido. Vamos a conocerlo. Amigos, estoy en el avistamiento del monstruo del lago Ness. En cualquier momento puede aparecer. Me están haciendo la competencia a ver quién lo ve primero. Yo me tengo fe. Creo que algo va a... Esta excursión la hice el cuarto día que estaba en Edimburgo. No dejes de ver los 3 días anteriores. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.